dado las calificaciones del doctor Hurtado todavía? No, no nos ha dado. Pues si quiere más tarde le mando un mensaje a ver qué me dice, pero no. Luego es un relajo, porque como no los tienen enterados ustedes de la calificación, de repente, oh no, que 72, doctor, si yo creí que tenía 100. Y luego aparte me deja a mí la víbora chillando porque como al final de cuentas yo soy el que doy la cara porque soy el que subo las calificaciones, pues ándale. No, pues salen el doctor Hurtado, le digo yo, ¿qué? O sea que el doctor Hurtado no le ha mandado a usted las calificaciones. No, todavía no. Final, pues ya vamos a terminar. Cuando también ustedes no pueden ir y decirle, doctor, ¿se acuerda que yo participé y que fue muy buena X, ¿no? Y al rato, cuando ya tengo todo para subirme, ahí da resultado, oye, sí es cierto, la alumna fulano, el alumno fulano, es cierto, fíjate que me entregó un trabajo y le dije que iba a tener un punto extra y pues no se lo puse. Ay, dices tú. Y luego otra vez vuelve a sacar todo el porcentaje. Pero bueno, o sea, eso es lo de menos, ¿no? O sea, la calificación, como les digo, puede tener 10 y no saber nada, o sea, eso no significa nada. Pero siempre digo que lo voy a hacer por lo mismo, porque al final de cuentas, digo, yo recibo los agravios, pues. Y yo le digo, no, pues yo te puedo responder por lo que yo te puse y por qué te lo puse. Pero lo que hizo el doctor Hurtado y por qué lo hizo, pues no, eso sí no puedo responder yo. Porque yo no estuve en ese momento, pues. Pero habitualmente sí les pone buena calificación. Pero hay alguien que le faltó una décima para poder alcanzar la plaza de allá donde quería y pues ya no se pudo, ¿no? Bien, vamos a empezar, vamos a seguir. Buenos días. Hoy voy a continuar hablando acerca de la profilaxis post-exposición para el virus A. Voy a volver a mencionar un poco sobre lo que hablé ayer para poder recordar un poco. Bueno, habíamos dicho que para la profilaxis con las personas con el virus A se va a recomendar esto pues en personas sanas de 12 meses y menores de 40 años, pues la vacuna. En los individuos mayor a 40 años se va a preferir la gamaglobulina estándar, pero si esta no esté disponible, también se puede aplicar la vacuna. Y en niños menores de 12 años, personas inmunocomprometidas o con hepatopatía crónica y en quienes esté contraindicada esta vacuna, pues se recomienda utilizar la gamaglobulina. Esta si se aplica durante la primera semana después de la exposición a este virus. Suele ser eficaz en un más del 85% para prevenir la infección asintomática. Y en la actualidad se cuentan con 2 vacunas que vendrían siendo la Jabrix y Bacta. Y pues estas van a estar indicadas para la profilaxis en individuos mayores de 1 año de edad. Entonces, la dosis inicial recomendada en niños va a ser de 0.5 mililitros, seguida por un refuerzo de los 6 a los 12 meses después. Aquí los individuos que van a estar elegibles para la vacunación contra este virus vienen siendo pues los viajeros a zonas endémicas, niños que viven en áreas de alta prevalencia, varones homosexuales, adictos a drogas intravenosas, pacientes mayores a 30 años con enfermedad hepática crónica y personas que han recibido un trasplante de hígado. Aquí la tasa de seroconversión viene siendo mayor del 95%, tanto en niños pues como en los adultos. Siguiente, por favor. Bien. Por su parte, las medidas de control para la hepatitis B son pues la vacunación como la medida más efectiva de prevención, la educación de los grupos de alto riesgo y el personal sanitario, y esto pues con el objetivo de reducir las posibilidades de la transmisión viral y un control óptimo de la sangre y de los hemoderivados. La vacuna para la hepatitis B va a servir de protección tanto antes de la exposición al virus
y también después de que vaya a haber la exposición. Y esta pues va a dar una protección a largo plazo. De esta se va a recomendar un esquema de 2 dosis de 0.5 mililitros con un intervalo de 1 mes entre estas. Y pues se va a también recomendar un refuerzo de esta después de los 6 a 12 meses después de la última aplicación. Esta vacuna confiere una protección del 99% y en los niños los niños que no han recibido esta vacuna deben de ser inmunizados antes de los 11 años de edad. La transmisión perinatal de la infección por el virus de la hepatitis B puede prevenirse hasta en un 95% de los lactantes con madres positivas. Y esto puede ser mediante la inmunoprofilaxia activa y pasiva de los lactantes y deben de recibir una inmunización de la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida y la gamaglobulina inmunitaria para la hepatitis B de 0.5 mililitros. Y pues la inmunización para la hepatitis B también va a proteger para la infección, para la hepatitis D. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el virus C, los procedimientos para su vigilancia y control vendrían siendo el control de la sangre y los productos hemoderivados y la adopción de medidas universales de precaución y educación sanitaria para prevenir la propagación de este virus. Aquí no se va a recomendar el uso de la globulina inmunitaria como profilaxia de exposición y para la hepatitis E las medidas más eficaces de prevención vienen siendo pues condiciones sanitarias adecuadas y que no se vayan a consumir alimentos que se sospeche que vayan a estar contaminados. Y pues hasta la fecha todavía no se conoce ningún método para prevenir la infección por el virus de la hepatitis G. Siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, continuando en torno a la hepatitis, vamos a pasar lo que es el periodo patogénico, lo cual hace referencia a la etapa subclínica y a la fisiopatogenia de la enfermedad. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la hepatitis A. En esta, después de que se ingiere el virus de la hepatitis A, lo que ocurre es que se empieza a replicar, pues, se puede decir rápidamente en el intestino delgado. Entonces, ya de aquí del intestino delgado, lo que va a ocurrir es que va a irse pues, a través de la circulación portal, se va a ir hacia el hígado. Entonces, va a comenzar a este virus a replicarse y va a empezar a infectar a los hepatocitos a través de cierto tipo de conexiones o más bien de interacciones que crea con los receptores de los hepatocitos entre el virus y los hepatocitos. Entonces, esto lo que va a provocar es que el virus empiece como a hospedarse o más bien a adueñarse de esa parte de la función hepática. Entonces, aquí es importante la función que desempeña el sistema inmune, ya que es el que empieza a producir aquellas sustancias para como que detectar que está presente el virus. Por lo general, los viriones del virus de la hepatitis A pues van a ser expulsados por la bilis o por las heces durante el periodo que se le llama de incubación. Hay un periodo en la enfermedad que se le llama de máxima contagiosidad, que sería donde debemos de tener un poquito más de cuidado con el paciente, porque es donde tiene la mayor capacidad de poder pues contagiar, ¿no? al círculo que lo rodea. Bueno, por lo general, pues la hepatitis A se va a transmitir fecal oral, entonces es por esto que se menciona que los viriones están presentes en las heces. Bueno, continuando con lo que es, siguiente, por favor. La fisiopatogenia, pues vamos a tener también que la hepatitis B, a diferencia de la hepatitis A, por lo general se adquiere por la vía parenteral o con un contacto directo, que puede ser el contacto sexual. Perdón, después de que el virus ya entra a nuestro organismo y que ocurre el periodo de incubación, se va a presentar una inflamación lobular, lo cual va a llevar una serie de alteraciones a nivel hepático,
A nivel histopatológico se va a poder observar cómo ocurre un infiltrado celular que incluso puede llegar a causar en el paciente un edema o una necrosis, ya que estas células que empiezan a morir, pues tratan de ser eliminadas. Bueno, conforme el paciente va mejorando, los hepatocitos también van mejorando su aspecto y también cumplen una función aquí las células inmunes, que serían las células fagocíticas, porque se van a encargar de ayudar a esta eliminación de los desechos que se pueden provocar. Siguiente, por favor. Bueno, hay situaciones que, pues en un muy bajo porcentaje, en la cual los enfermos con el virus de la hepatitis B pueden llegar a provocar tanta destrucción de los hepatocitos o tanto daño de los mismos, que lo que va a hacer es que estos pues tengan como una muerte casi total, lo que se le llama la hepatitis fulminante. Este es en el menor de los casos, ¿no?, que puede llegar a ocurrir. Por lo general es del 1 al 3% lo que pasa. También tenemos otro tipo, que es la hepatitis crónica persistente, que por lo general es cuando existe el infiltrado que les mencioné, existe por más de, bueno, que dura hasta los 6 meses, entonces a eso se le llama hepatitis crónica persistente. También tenemos lo que es la hepatitis crónica activa, que es cuando también la hepatitis permanece por un tiempo prolongado, pero además hay un fuerte daño de necrosis, sobre todo a nivel de los hepatocitos, a nivel de los lobulillos hepáticos. Entonces es por eso que se le denomina hepatitis crónica pero activa, porque pues el daño sigue y sigue aumentando. Incluso la hepatitis crónica activa puede llegar a desarrollar en el paciente una cirrosis o una hipertensión portal en muy poco tiempo. Por lo general suele ser progresiva, avanza rápidamente y de hecho puede terminar en un carcinoma hepatocelular. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar de lo que es la etapa clínica, ya cuando el paciente acude pues a la consulta, ya que tiene sus signos y síntomas. Por lo general, las manifestaciones clínicas en algunas situaciones suelen ser un poco parecidas y van a depender también del tiempo de evolución que el cuadro clínico se presente en el paciente. En base a esto se va a clasificar en 3 tipos. Tenemos lo que son las agudas, que estos van a ser el cuadro clínico que persista menor de 3 meses. Por lo general, aquí el paciente es asintomático. Y por lo general pues podremos tener la hepatitis A. Existe también lo que es la prolongada, que sería de 3 a 6 meses con el mismo cuadro clínico, que se le llama también recurrente y colestásica. Tenemos el cuadro clínico crónico, que en este persiste más de 6 meses, como podríamos hablar de la hepatitis crónica activa, que va a estar persistente incluso hasta llegar al grado de la necrosis hepática. Bueno, en la hepatitis A, cuando inician los síntomas, por lo general, pues el paciente tiene un periodo de incubación corto, pero en cuanto a la hepatitis B es un poquito más corto que la hepatitis A. Y en la hepatitis B, el inicio de los síntomas es como que un poquito más insidioso, se podría decir. Bueno, el periodo de incubación en cuanto respecta a la hepatitis C suele ser parecido a la A o a la B, pero esta tiene un promedio de incluso de 1 a 5 meses en el periodo de incubación. Y por lo general lo que son la etapa aguda o la etapa clínica de este tipo de virus, pues sí son difíciles de diferenciar con algunos casos de otro tipo de infecciones a nivel hepático. Bueno, siguiente, por favor. La enfermedad suele tener 2 etapas, que es en lo que podemos basar el cuadro clínico. ¿Cuáles son estas 2 etapas? Es la etapa preictérica y la etapa ictérica.
pero existen las excepciones en las que la ictericia puede estar como síntoma inicial, entonces sí hay que tener ahí como que un poquito de atención en ese aspecto. Vamos a hablar de lo que es la fase preictérica. En esta el paciente puede tener un cuadro febril que va a ir de 37.8 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Además que esta fiebre va a estar acompañada de anorexia, puede estar acompañada de náuseas, de vómito. El paciente puede referir que se siente muy cansado, que se siente muy débil, incluso también puede mencionar que presenta algún dolor en la parte abdominal. Bueno, esto es conforme a la hepatitis A, pero si ya nos pasamos a la hepatitis B, aquí también es frecuente que existan síntomas que ya van por fuera del nivel hepático, como puede ser la urticaria o la artritis, que se ha visto pues no en algunos pacientes. También algunas situaciones o algunas circunstancias, ya dependiendo de la situación que tenga el paciente, pueden incluso avanzar hasta una hepatomegalia o una esplenomegalia, que pues ya sería un cuadro un poquito más complicado. Eso es conforme a la etapa preictérica. Ya cuando pasamos a la fase ictérica, que pues como el nombre lo indica, ya el paciente va a tener la ictericia y por lo general también va a existir la coluria o en algunas ocasiones acolia. Bueno, en la mayoría de los niños, cuando inicia la ictericia, suelen desaparecer los síntomas. Pero en cambio, en lo que son los adultos y los adolescentes, aquí lo que puede ocasionar es que cuando aparece la ictericia, esos síntomas comienzan a evolucionar, como la anorexia, los náuseas, los vómitos, como mencioné, que son algunas partes del cuadro clínico. Lo que es esta fase va a poder prolongarse incluso hasta 1 mes y medio aproximadamente en cada paciente. Y pues es importante mencionar que la fase ictérica en cuanto a lo que es la hepatitis B neonatal es poco frecuente encontrarla, es poco frecuente encontrarla. Siguiente, por favor. Bueno, pues continuando con lo que es el curso de la enfermedad y las complicaciones que se pueden presentar, es importante mencionar que hay factores de riesgo que pueden afectar el curso de la hepatitis, independientemente del tipo, como puede ser la edad, el tipo de virus que se presente o la inmunocompetencia que tenga nuestro paciente. Porque como mencioné al principio, el factor inmunológico, el sistema inmune tiene un papel muy importante porque es aquel que está al pendiente de poder atacar ese virus. Entonces, al momento de que el paciente se encuentre inmunosuprimido, pues ya tenemos como una desventaja para tratar la enfermedad. Es poco común que la hepatitis aguda pudiera llegar a una hepatitis fulminante, sobre todo pues cuando es en hepatitis A. Sin embargo, pues sí han existido los casos, ¿no? En los que llega más que nada en la hepatitis B, como mencioné en un principio, que puede llegar a avanzar hasta ese grado. Bueno, también hay que estar muy pendientes de evaluar a nuestro paciente para que no llegue a una insuficiencia hepática, sobre todo pues después del inicio de la hepatitis aguda. Hay que estar valorando lo que es la función hepática para tratar de darnos cuenta a tiempo si realmente existe un problema de insuficiencia hepática. Bueno, lo que es la hepatitis B, la C y la D, estas van a tener un mayor riesgo de poder desarrollar una hepatitis crónica, sobre todo pues de tipo persistente. Entonces, aquí lo que hay que hacer como método diagnóstico es utilizar la biopsia hepática. Entonces, ¿para qué? Para que esta nos indique a nivel histopatológico si existe un infiltrado de células que estén dañando lo que es el área portal. Entonces, así es como nos va a ayudar a identificar que ya se trata de una hepatitis crónica. Bueno, continuando con lo que es la hepatitis E, esta no, de hecho, no tiende a formar una enfermedad crónica. Y en la hepatitis G no se va a producir un daño hepático significativo. Siguiente, por favor.
Bueno, es importante mencionar en cuanto al diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que hacer, se encuentran las anemias hemolíticas, causas de ictericia obstructiva. También es necesario hacer el diagnóstico diferencial con las hepatitis tóxicas o bacterianas, la fiebre tifoidea, que pueden presentar también cuadro clínico parecido a la hepatitis. También diagnóstico diferencial con sepsis, mononucleosis infecciosa, cirrosis, las neoplasias, leptospirosis, fiebre amarilla, colangitis aguda, brucelosis, amibiasis hepática, paludismo y sífilis. Son las principales patologías con las cuales nosotros tenemos que tener pues mayor atención de poder realizar un diagnóstico certero. Siguiente, por favor. Bueno, pasándolo a la prevención secundaria, tenemos el diagnóstico temprano y también el tratamiento oportuno. A nivel clínico, aquí vamos a tener la presencia de ciertos síndromes que nos van a ayudar, lo que sería el síndrome infeccioso, el emético, el ictérico y el diarreico, que nos van a ayudar a detectar pues el diagnóstico oportunamente. También en algunas veces en la hepatitis B existen manifestaciones autoinmunitarias que pueden estar representadas con alguna artritis aguda. Como mencioné que en la hepatitis B existen cuadro clínico extrahepático, pues esta sería la ocasión que presente el paciente artritis aguda, glomerulonefritis, pericarditis. Entonces sí debemos de poner un poco de atención en eso. En cuanto al laboratorio, al método diagnóstico y las pruebas que nos van a ayudar, pues principalmente tenemos las pruebas de función hepática, las cuales nos van a ayudar a que nosotros nos demos cuenta a qué nivel tenemos el daño hepático y qué tan progresivo está este daño. Al igual que pues también pueden ayudarnos en cuanto al seguimiento. Pues se van a encontrar las pruebas de función hepática, se van a encontrar elevadas, y la bilirrubina directa también suele estar mayor que la indirecta. Eso es lo que va a predominar en cuanto al método diagnóstico. Bueno, otro tipo de pruebas que podemos realizar en cuanto a métodos diagnósticos, tenemos la serología. Aquí podemos detectar la presencia de las inmunoglobulinas, en especial la M para la hepatitis A, que nos puede ayudar también a ver cómo está nuestro sistema inmune compitiendo contra la enfermedad. Bueno, a nivel histopatológico, como mencioné, lo principal es que vamos a obtener un infiltrado celular, que es lo que nos va a ayudar a determinar qué tan progresiva está la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el diagnóstico, nos va a ayudar la historia clínica en cuanto a su nivel epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Los antecedentes que tenga el paciente, dónde se haya encontrado, en qué área endémica más que nada haya estado, y pues en base a eso nosotros determinar cierto periodo de incubación dependiendo de la enfermedad. Se puede determinar a lo que se refiere a la hepatitis a través de la serología, que sería la determinación de la inmunoglobulina M, que esta es un método muy certero porque, bueno, pues no inmediatamente, pero sí se detecta desde la primera a la cuarta semana del inicio de los síntomas, lo cual pues sí ayuda a que rápidamente se detecte si ese paciente sí es positivo a la hepatitis A, y para poder tomar las medidas adecuadas de prevención en cuanto al grado de contagio. Bueno, a lo que se refiere a... Siguiente, por favor. A lo que se refiere a la hepatitis B, tenemos también que poner atención en los antecedentes de riesgo que haya presentado el paciente. Es donde principalmente tenemos que estar atentos, además de cómo ha evolucionado clínicamente, ¿no? Los datos que
que él menciona al momento de asistir a la consulta. También en la hepatitis B, el apoyo de la serología es muy importante, es muy útil para que nosotros podamos determinar que sí estamos hablando de este virus, sobre todo realizar las principales pruebas diagnósticas para los antígenos y anticuerpos del virus de la hepatitis B. También se pueden realizar otro tipo de pruebas que habla de la reacción en cadena de la polimerasa, donde se amplifican los genes del virus para determinar que este está presente ahí. Bueno, lo que es el antígeno de este tipo de virus sí es detectable durante la infección aguda. Siguiente, por favor. Bueno, pues como mencioné, es muy importante apoyarnos de las pruebas serológicas para poder detectar si la enfermedad sí se encuentra presente. Por ejemplo, lo que sería la inmunoglobulina M anti-HBC, esta sería en gran medida específica para poder establecer el diagnóstico de la infección. Esto nos va a ayudar a que determinemos con certeza que la enfermedad está presente. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que corresponde a la hepatitis C, su método diagnóstico sería igual apoyarnos de la detección de los anticuerpos para el virus de la hepatitis C, los cuales se analizarían en el suero y serían los anti-VHC. También pues se han realizado estudios de ácido nucleico. Se realizan también el estudio de PCR. Además, que pues existen otras pruebas complementarias que nos pueden ayudar. En el virus de la hepatitis D se cuenta con estudios de inmunoanálisis enzimático que también nos van a ayudar a detectar los anticuerpos anti-VHD, que serían los de la hepatitis D. Aquí es importante mencionar que se van a necesitar sueros de fase aguda y de convalescencia para poder confirmar que sí está presente la hepatitis D. Siguiente, por favor. Continuando, en el diagnóstico de la hepatitis E, se va a realizar también una detección de anticuerpos de inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis E, los cuales se van a identificar pues a nivel del suero, y también se puede identificar el RNA del virus de la hepatitis E mediante la PCR, entre una amplificación de los genes para determinar que sí existe el virus. Y pues la hepatitis G se identifica su ARN igual mediante una PCR. Siguiente, por favor. Continuando con los criterios de hospitalización, para considerar que nuestro paciente ya requiere una atención más adecuada, bueno, más bien más en base al cuadro clínico que presenta con cierta gravedad, hay que considerar ciertos datos, los cuales sería que este paciente presentara citis, edema de las extremidades inferiores, sangrado, fiebre, que esta puede persistir después de que inicia la ictericia, o que el paciente tenga alguna alteración en el estado de alerta, ya sea que se vea muy somnoliento o que presente insomnio. También cuando el paciente tiene un estado hipoglucémico o un vómito que pudiera considerarse incontrolable, es cuando nosotros tenemos que tener esa señal de alerta para que se pueda considerar algún criterio de hospitalización. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, puede incluso evolucionar hasta la sepsis, la encefalopatía hepática, llegar a la hepatitis fulminante, como ya la estuvimos mencionando, o insuficiencia renal aguda, la hepatitis crónica, la cirrosis hepática e incluso terminar con un hepatocarcinoma celular. Bueno, en cuanto al manejo de la insuficiencia hepática fulminante, debemos de tener control al edema cerebral, a la coagulopatía que presente el paciente, aquel desequilibrio hidroelectrolítico que éste tenga,
el estado hipoglucémico o una infección agregada, ya que en estos casos de hepatitis fulminante, pues ya sería apto un trasplante hepático para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tratamiento de la enfermedad, en lo que sería la hepatitis A, que cuando se presenta una encefalopatía hepática es importante pues los signos vitales, aquella valoración neurológica, estar en ayuno o dieta sin proteínas, tener un control y balance hidroelectrolítico. También tenemos que tener cuidado con aquellos tipos de medicamentos que podemos nosotros recetar al paciente y estar evaluando la función hepática. Una de las cosas importantes que mencionaba es que hay que evitar el uso de paracetamol durante la infección aguda por el virus de la hepatitis A, ya que, como ha mencionado, en ciertos pacientes que el paracetamol ha sido persistente, pues sí llega a causar un daño hepático, entonces pues esto sería fatal para el paciente. Bueno, en cuanto a la hepatitis B, se puede utilizar el interferón combinado con la amibudina, y en la hepatitis C se suele utilizar el interferón alfa con la ribavirina. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que sería la prevención terciaria de la enfermedad, tenemos las actividades sugeridas, tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B en esta diapositiva. Bueno, debemos de evaluar al paciente tanto en su nivel social como en su nivel psicológico para tratar de incluirlo en el ambiente que lo rodea. Bueno, los principales métodos para la prevención de las infecciones del virus de la hepatitis sería pues hablar con la población para mejorar las condiciones sanitarias en las que se vive normalmente, como sería el lavado de manos frecuente, el cuidado al momento de preparar los alimentos, el buen limpiado en cuestión de frutas, de verduras. También el tener cuidado, sobre todo en las áreas rurales, de dónde está la fuente del agua y para poder evitar la infección. En el caso de la hepatitis A, la vacuna para poder prevenir la hepatitis A, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos que asisten a guardería. Aquí se les va a recomendar pues la aplicación de estas vacunas. Y ahorita que tocamos el tema de las guarderías, también es importante que en estas instituciones, aquellas personas que trabajan pues realizando los alimentos, en el proceso de los alimentos, de servir los alimentos a los pacientes pediátricos, hay que tener mucho cuidado y mucha limpieza para evitar el contagio de la enfermedad. En cuanto a la hepatitis B, sería también la vacuna para prevenir la hepatitis B. También existen pues las medidas preventivas que hemos mencionado, y sobre todo en esta enfermedad, tener un control estricto en la vigilancia de los bancos de sangre, que pues como todos hemos estado en alguna ocasión en el banco de sangre, pues son infinidad de pruebas las que sugieren, y pues se pide seguir con este control estricto para que la enfermedad no se propague, sobre todo pues cuando son las transfusiones sanguíneas. Siguiente, por favor. Continuando con los niveles de atención, tenemos el nivel de atención primario. ¿A qué se refiere? A que el médico, sobre todo el médico general, que va a ser el primer contacto del paciente en cuanto al acudir a la consulta, deberá de evaluar los factores de riesgo, preguntar dónde se ha encontrado antes el paciente, como mencioné, en qué zona endémica, dónde ha estado, con quién ha convivido, y pues también mencionarle las medidas de prevención primaria, las que les mencioné, que sería más que nada las condiciones sanitarias de higiene adecuadas. Y también pues en base al cuadro clínico poder realizar un diagnóstico temprano para poder dar un tratamiento oportuno. En cuanto al nivel de atención secundario, esto ya involucraría al médico especialista,
el cual se debería de encargar de que la enfermedad no evolucione hasta una hepatitis complicada. Siguiente, por favor. Y de mi parte sería todo. Muy bien, Dulce. De lo que les quería comentar de la tuberculosis, es que se hacía referencia de que placa sugestiva o prácticamente patognomónica de tuberculosis para decidir o no un tratamiento, pues a veces se queda uno con las ganas de encontrar una placa patognomónica o característica de la enfermedad porque no la existe. No hay una, referencia en cuanto a que sospeches con una sola radiografía por un cuadro respiratorio que le tomas al paciente porque acude a urgencias, que sospeches tuberculosis. Pero en cambio la clínica sí. Si la clínica te está diciendo que el niño ha tenido esas fiebres vespertinas, nocturnas, de una manera persistente, y que si el entorno familiar existe, el cuadro característico de algún familiar que haya tenido, haya padecido, esté en tratamiento contra tuberculosis, contra eso contrastas al niño o al individuo que tenga el cuadro respiratorio agudo que según esto está apareciendo apenas hoy y que ya tiene alguna manifestación de la placa donde se le ven características importantes de los complejos ahí a nivel ganglionar que están teniendo ciertos datos, característicos de cualquier proceso infeccioso, pero sobre todo si tienes el antecedente, más que ya tienes una área atelectásica en algún lóbulo y que lo asocias a que tienes ahí un complejo ganglionar a nivel del ilio, pues obviamente debes de pensar en tuberculosis o en coccidioidomicosis más que en un problema bacteriano clásico agudo como de neumococo, estafilococo o Klebsiella y cualquier otra bacteria. Pero siempre debes de pensar en la posibilidad cuando tienes el antecedente y dónde afianzar tu diagnóstico, no por una placa X, porque en apariencia es decir, bueno, si te llega un paciente pediátrico y tienes estas características, ya es tuberculosis, obviamente no, pero falta interrogatorio, falta la agudeza clínica que te puede hacer el diagnóstico y no empezar y ser estadística más, ¿no? De que dices, bueno, pues le doy el tratamiento de la cefalosporina de última generación y lo espero. Y resulta que esa cefalosporina de tercera generación pues no le hace nada, pero le das un tratamiento como aminoglicósido intramuscular, que obviamente tiene cierta injerencia en el metabolismo de la bacteria, del bacilo tuberculoso, y la medio calma. Y dices tú, ya ves. O sea, ¿cuándo en una edad pediátrica tú le pones un aminoglicósido a un niño? Pues jamás, solamente que sea recién nacido, una neumonía, digamos, intrauterina, o pensar en la posibilidad de que en la sala se contaminó, pero y por las características de que pueden ser gram negativos, ¿no? Como la E. coli. En esas características, pues solamente a un recién nacido le pones aminoglicósido como parte de la terapéutica para una neumonía, porque en ningún caso va a ser posible. La mayoría de las neumonías son virales y pues menos una bacteria respiratoria va a responder a un aminoglicósido, y es un error muy frecuente porque le dice, no, es que ya le han dado penicilina y no funciona. Y le dan el aminoglicósido, le dan amicacina o gentamicina intramuscular. Imagínense nada más qué decisión tiene ese individuo. O sea, no ha abierto ni siquiera en el prólogo al Goodman y Gilman para poder hacer esa decisión. Cuanto a la tuberculosis, efectivamente está incrementando. La vacuna solamente previene en pediatría y es por lo cual se aplica
en esa edad tan temprana, y que no había habido últimamente, no se estaba produciendo. Te previene más bien las formas graves como la TB meningia y la miliar. La miliar es, digamos, la diseminada, la sistémica, la que ocasiona focos en todos los órganos y que los puede afectar. Y hay tuberculosis tan aberrantes que se manifiestan con dolor abdominal y el empedrado clásico a nivel del peritoneo, que te da una característica así cuando lo estás explorando, así como una calle empedrada, así como rugosa y nodular, y te hace suponer con el cuadro que es digamos, una tuberculosis de tipo peritoneal, que su foco habitualmente es intestinal, obviamente, ¿no? Y tiene ese foco subyacente y ha tenido otras referencias de esos dolores abdominales crónicos que nadie lo exploró. Simplemente decía, pues tiene dolor, muy bien, nada de ser colitis. Y le dan cualquier tratamiento X para colitis, ¿verdad? Y ese es el escudo de alguien que pues no tiene experiencia con niños y no puede hacer una exploración dirigida a ver qué órgano o a ver si es en efecto el dolor proviene de cierta región del abdomen o en todo el abdomen y qué manifestaciones tiene y sobre todo pues las fiebres, ¿no? Que también son características. Entonces, pues es clínica y es evolución del paciente, pero a veces llega gritando el diagnóstico y pues obviamente no se hace con la prontitud y obviamente llegan en las complicaciones ya con sepsis grave y con ya el bacilo en todo el cuerpo, porque a partir de allí, pues recuerden que el peritoneo es el sistema vascular, porque pues es un espacio en el cual está participando activamente el sistema vascular y obviamente va y trae el germen. Y ya para cuando tú demuestras que el dolor abdominal era una tuberculosis localizada que pudiste haber tratado, pues obviamente ya no lo puedes hacer porque ya se diseminó y ya se insertó en prácticamente todo el sistema, incluso el sistema nervioso central, que en pediatría es a lo que más le temes. Por eso es que la segunda posibilidad para prevención es la tuberculosis, digamos, cerebral, meningia, que es característica porque es un cuadro muy agudo para pediatría, me refiero, no tanto en el adulto, a menos que esté inmunocomprometido adulto. El niño es presa muy fácil del bacilo tuberculosis, sobre todo los recién nacidos o los lactantes pequeños, donde el cuadro característico pues, es un cuadro meningio y prácticamente este líquido cefalorraquídeo es patognomónico, donde le sacas líquido cefalorraquídeo y sale muy poca cantidad, con poca presión, porque digamos es una arachnoiditis basal lo que está ocasionando y está teniendo problemas para reabsorción del líquido y la circulación de él por tanta cantidad de proteínas que se están generando. Y esta es la característica, tienen muy pocas células, no pasan de 500, está prácticamente amarillo intenso el líquido, un santocrómico así casi amarillo intenso. Y pues la otra es que tienen una gran cantidad de proteínas. Ese es, digamos, patognomónico de este cuadro y casi finalmente es mortal. Y si no, a veces más valdría que lo hubiera sido porque deja prácticamente un vegetal, porque es un niño muy pequeño donde prácticamente le echa a perder todo el cerebrito y hay un licuado de cerebro al final de cuentas. Y por eso es importantísimo la vacuna de la tuberculosis, no tanto por la TB pulmonar, que finalmente ni la viene controlando, simplemente previene, digamos, la mortalidad por las diseminadas y la meningia. Eso era con respecto a la tuberculosis. En cuanto a las hepatitis, obviamente la más común es la A y es de las guarderías y las escuelas. No es mortal en la mayoría de las veces, pero en ocasiones, y aquí viene un comentario que hicieron muy acertado, no sé si Dulce,
donde el paracetamol juega un papel muy importante en las hepatitis fulminantes por hepatitis A. ¿Por qué? Porque lo primero que llega a la consulta y con las manifestaciones que tiene es solamente fiebre, y el clínico, que no es, digamos, muy clínico, que ve y dice, pues tiene fiebre y tiene dolor, pues le doy paracetamol, ¿verdad? Es el común denominador, paracetamol. Y resulta que pues el hígado ya está afectado, y resulta que el metabolismo prácticamente lo hace el hígado, y es prácticamente un veneno. De hecho, en Europa se le considera el paracetamol así como tipo veneno, ¿no? Y efectivamente, si normalmente el paracetamol ya es un veneno para el adulto más que para el niño menor de 6 años, porque recuerden que la acetilación muy rápida se da en el niño muy pequeño. Por eso es que las dosis tóxicas de paracetamol, a veces que llega un niño de 1 año o 2 que se tomó un frasco de neumolurina o de paracetamol, y pues como son acetiladores muy rápidos, no les pasa nada. Sin embargo, si tienen la hepatitis y se toman ese frasco de paracetamol como dulce, pues resulta que A más B termina en que es más grave el cuadro. Y ese es el punto. El tratamiento significativamente que les da el éxito es el reposo, el no comer proteínas, estar en cama y no utilizar analgésicos ni antipiréticos para que el hígado descanse. En la mayoría de las hepatitis. Hay unas hepatitis en las cuales la manifestación es así sumamente agresiva, fulminante, y pues terminan rápidamente el paciente y con una falla hepática y con una encefalopatía hepática, y resulta que a veces la que más ocasiona encefalopatías por frecuencia es la hepatitis A, porque son mucho más los cuadros, no porque 1 a 1 sea mayor en la que ocasione las hepatitis fulminantes o hepatitis graves, pues. Pero como es la más frecuente, pues obviamente se ven más los cuadros de hepatitis fulminante por A, no porque sea la más, digamos, frecuente o la más agresiva en ese sentido, porque aparte le agregas idiosincrasias del paciente mismo, más que alguien ya le dio paracetamol u otros analgésicos y complicaron el cuadro y se puso la cuestión grave. Y pues nadie quisiera estar tratando a un niño con una encefalopatía hepática ya por falla hepática, porque es un berenjenal, más en nuestra economía donde no hay hígados prostéticos, donde no tenemos a veces ECMOs, donde no hay pues la infraestructura para mantenerlos con vida, ¿verdad? En lo que llega el trasplante hepático. La otra cuestión es que hay niños, y aquí va el cuadro clínico, al final de esto es un cuadro clínico. Es un recién nacido de 15 días que tiene ictericia, la cual no ha cedido con los baños de sol, que ya ni se dan, pero bueno, le dijo el doctor que se lo pusiera al sol, y mamá e hijo son del mismo hemotipo, A positivo los dos. Y la ictericia está ocasionada por hiperbilirrubinemia directa. ¿Cuál sería su consideración diagnóstica? Es para toda la sala, para todo el grupo. Si alguien tiene alguna posibilidad, es un niño de 15 días, ictérico. Mamá e hijo son del mismo grupo y tipo, y presentan esas características. ¿Qué pensarían? ¿Alguna pregunta que les ayude al diagnóstico? Está con lactancia. Sí, está prendido al pecho.
podría ser la hiperbilirrubinemia lactante. Pero ¿te acuerdas que dije? Sí, o sea, sí puede ser, pero es después de la primera semana cuando ya Ok, sí. seno materno. 15 Sí, días. este ya tiene 15 días, pero sí pudiera ser. Lo que pasa es que la hiperbilirrubinemia, ¿cuál fue la predominancia de las fracciones de la bilirrubina que les dije? En directo, dijo. Directo. Directa. ¿Qué consideran? Y está en un grave riesgo ese niño. De hecho, ya se pasó. ¿Qué otra pregunta sería conveniente aquí? Que les hace pensar, pero ya en el diagnóstico. 15 días, recién nacido, hombre, hemotipo, igual que el de la mamá. Y la sala cayó, señores. Viene la cartilla nacional de vacunación. Se pedirían pruebas de hepatitis a la madre y al niño. Sí, se han salido negativas para los dos. Ok. Aunque ya le aplicaron la hepatitis B al niño, obviamente. Sí es que había, porque últimamente tampoco había. Pero resulta que salen negativos los anticuerpos. Del niño, pues ya se empezaron a elevar, ¿no? Por la vacuna de la hepatitis B, pero la mamá era negativa para hepatitis B. O sea, parece que no era de hepatitis, de los A, B, C y D, porque hay otras hepatitis, ¿no? De otro tipo de virus, porque estos son los hepatótropos, pero hay otros que no son tan hepatótropos que también ocasionan hepatitis. Quedan 3 minutos para el desenlace. La cartilla de vacunación es algo más que la cartilla de vacunación. Si ustedes agarran una cartilla de vacunación, resulta que son los primeros 1000 días del niño. Y este cuadro es muy frecuente que se presente, por eso les digo que es sumamente importante que ustedes cuando estén en el internado, en su servicio social, lo tengan en cuenta, porque de repente les dan la responsabilidad, mala vida a veces, de que vean a un recién nacido de esta edad y con estas características y el niño se va con baños de sol todavía, cuando la hepatitis está diciendo que es una fracción directa la que está elevada. Y la señora dice, óigame, pues ya hasta lo quemé el niño de tanto que los puse al sol. Y no se le baja, parece ya el Hulk, verde. Y los ojos también, la esclera también, amarillo intenso. Pero ¿qué característica falta que me pregunten para decir que es un problema de este tipo y tan grave? Y conste que los estoy dirigiendo mucho, ¿eh? Pero así es importante para que a ustedes se les grabe el cuadro. Es la manera en la cual ¿El color de las heces, doctor? blanco, completamente. Blanco mastique. Podría ser una atresia. Exactamente. Es una atresia de vías biliares hasta que no se demuestre lo contrario, porque hay quistes del colédoco que también cursan con este diagnóstico, que es un garbanzo de a libra el de encontrar un quiste del colédoco en pediatría, pero cuando lo encuentras te da gusto que sea esa la causa.
Si es que puede haber gusto, pero aquí sí te da gusto porque sabes que no es atresia de vías biliares, sino que las están obstruyendo desde afuera el quiste del colédoco. Y no era el quiste del colédoco, y pues resulta que dice el del ultrasonido, chin, no veo yo ni nada de vía biliar. Y ya, se hace el diagnóstico, se hace una cirugía que se llama de Kasai para tratar de liberar del contenido de la bilis, y sí, se empiezan a mejorar los niños en los próximos 15 a 21 días, y se les empieza a quitar lo ictérico y empiezan a mejorar y esperan su trasplante más tranquilamente. Pero se diagnosticó antes de que fuera ya fatal y que ya no hubiera nada que hacer más que lamentarse y decir, pero ¿cómo? Si lo vieron, nació, vieron que vino a la consulta, estaba como perico y nadie hizo nada, lo pusieron en bañitos de sol y se consumieron ese primer mes de vida del niño, que era para salvarle la vida, y que viene en la cartilla de vacunación, porque a la señora le dicen, fíjese que su niño, las evacuaciones, que sean de estas características, negras primero, van cambiando hasta que sean así amarillitas, pero no deben de ser blancas, y ahí les dicen las características de la evacuación en la cartilla de vacunación. Cuando la mamá llega y les dice, miren, doctor, lo traje porque la cartilla dice que lo trajera el niño a consulta si yo miraba que la caquita fuera blanca, y nunca el niño ha hecho más que blanco la caquita. Y si no tienen ultrasonido a la mano, pues con una sonda que metan y tengan un Labstix de esas tiras reactivas para determinar bilirrubinas, ustedes hacen el diagnóstico también, porque le obtienen muestra que se pasen un poco del estómago y lleguen al duodeno y saquen, digamos, esa cantidad de característica que no tiene bilis, el jugo gástrico que saque, no tiñe para bilis, y dicen, chin, pues no tiene bilis, está evacuando así, pues y ya. Pero cuando lo manda alguien del servicio social a un niño pequeño con estas características, auténticamente le ha salvado la vida. ¿Por qué? Porque en un mes ya no vas a poder hacer nada, le haces un Kasai allí, pues salvador, pero ya queda muy poco tiempo para hacerle algún trasplante. De aquí que se hacen los exámenes, las pruebas de los donantes, pues ya no hay manera de salvar. Y el niño era sano por lo demás, y que tiene remedio. Muy bien, muchachos, nos vemos mañana. Sale, doctor, muchas gracias. Hasta luego.